Hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a una nueva guía de lectura, a un nuevo texto que vamos a trabajar en esta clase de historia latinoamericana y argentina, donde vamos a retomar un poco lo que vinimos analizando en esta segunda unidad, que tiene que ver con el proceso histórico que va desde el año 1820 al año 1850 y que significa de alguna manera el proceso de transición desde el final de las guerras de independencia hasta el momento de la organización y la institucionalización de los estados latinoamericanos. Este periodo que trabajamos ya desde la perspectiva del Río de la Plata, analizando las reformas rivadavianas con una fuerte matriz, si se quiere, liberal y secularizadora, y el periodo rosista, marcado por fuertes contradicciones, debates ideológicos y posturas que lo señalan por un lado como un proceso popular y revisionista e incluso continuador de la Revolución de Mayo, o aquellos sectores que indican que se trata más bien de un proceso de carácter autoritario marcado por un fuerte sesgo conservador. De hecho, la clase de hoy, el video de la clase de hoy, va a tratar de analizar cuáles fueron los fundamentos de la construcción del pensamiento conservador latinoamericano. ¿Sí? La clase siguiente vamos a trabajar las bases y fundamentos del pensamiento liberal latinoamericano, ¿sí? Durante este periodo histórico que les marcaba al inicio del texto. Y lo vamos a hacer, del inicio del video, perdón. Y lo vamos a hacer a partir de la guía de lectura del texto de José Luis Romero, que trabaja con una revisión pormenorizada de el sustento ideológico, político, cultural y social que se construye alrededor de estas dos grandes orientaciones políticas que marcaron a este periodo que va desde 1820 a 1850 en América Latina: el liberalismo y el conservadurismo. Hoy vamos a comenzar pensando y analizando los orígenes del conservadurismo en América Latina y de qué ideas, de qué proyectos, de qué propuestas, de qué base política y doctrinaria, si es que la hubo, se nutrió. Siguiendo la estructura que nos propone el autor del texto, que es José Luis Romero, que tiene tres momentos el texto que nos sirven como hoja de ruta para poder leer. En primer lugar, hace un análisis muy interesante y relevante, tratando de hallar una definición, si se quiere, conceptual, una definición de qué implica ser conservador en América Latina en el siglo XIX. En un segundo momento, analiza las etapas históricas de ese conservadurismo en América Latina en el siglo XIX. Y por último, trabaja el contenido, es decir, las distintas propuestas y los distintos problemas frente a los cuales se posicionó el conservadurismo latinoamericano. Desde ya hay que decir que cuando pensamos en conservadurismo y liberalismo tenemos que pensar en el siglo XIX europeo, posterior a la Revolución Industrial, a la Revolución Francesa, quise decir, en el contexto de la Restauración y de las revoluciones posteriores a la Restauración, las revoluciones liberales, que fueron configurando un orden político marcado fuertemente por dos tendencias ideológicas. Una tendencia más bien partidaria de la defensa del orden y del status quo, pero también de algunas instituciones tradicionales como el ejército, la iglesia y ciertos privilegios aristocráticos, así como la idea de la defensa de la tradición como un valor que sustenta y organiza el orden social. Y por otro lado, el liberalismo, fuertemente inspirado en la Revolución Francesa, pero también en las revoluciones liberales de 1820 y 1848. Revoluciones liberales que están signadas por la necesidad de expandir las instituciones representativas, los derechos, las garantías y las libertades individuales y de las minorías, pero a su vez la construcción de un orden social marcado por una fuerte secularización. ¿Qué significa esto? Por la expansión de un pensamiento crítico que se contrapone con los dogmas religiosos. Esta es la tendencia a nivel global. Cuando vamos a pensar en el conservadurismo en América Latina, lo que tenemos que marcar es que hay que situarnos en ese contexto, ¿sí? Un contexto en el cual, posterior a las guerras de independencia, las sociedades latinoamericanas, sus dirigentes políticos y distintos grupos sociales buscan hacer frente a una problemática típica de la sociedad latinoamericana en ese periodo, que es la problemática del orden social. Si por algo se caracterizó la guerra de independencia es por producir una ruptura del orden social, por generar una fuerte desestabilización de las instituciones coloniales y la movilización de distintos grupos sociales, que ahora reclaman, radicalizan sus reclamos, ¿sí?
solicitando, reclamando ser incluidos dentro del orden post-revolucionario. Y en ese sentido, el conservadurismo nace en el periodo de la independencia y se profundiza, digamos, posteriormente a el hecho del surgimiento de los estados emancipados en América Latina. Y ese conservadurismo, dice José Luis Romero, tiene características muy particulares. En primer lugar, nos dice el autor que el conservadurismo latinoamericano es distinto al conservadurismo europeo. En el caso del conservadurismo europeo, toma el ejemplo de los Whigs y los Tories, que son las dos grandes corrientes ideológicas del Parlamento británico, que tienen una clara diferenciación ideológica, de la que hablábamos un poco al comienzo. En el caso de América Latina, las diferencias ideológicas aparecen más bien matizadas. Es decir, están marcadas por la singularidad de nuestra región y nuestro continente. Y se parecen más bien a las tensiones propias de la época en España, que están dadas más bien por las luchas de poder y por los personalismos. Es decir, en América Latina se cruzan las divisiones ideológicas entre liberales y conservadores, pero además se suman las luchas de poder y los personalismos típicos que vienen de la tradición hispánica, ¿sí? Que se reproducen en España en ese momento, por ejemplo, en las guerras carlistas, y que en América Latina se dan en las tensiones entre los distintos caudillos, ¿sí? En un periodo de fuerte militarización de la sociedad. Por eso el conservadurismo latinoamericano es ante todo pragmático, es decir, va de alguna manera construyendo su posicionamiento frente a las diferentes coyunturas que se le van presentando. El fin de las guerras de la independencia, la movilización de distintos grupos sociales, las propuestas de secularización de los sectores liberales, las distintas reformas igualitaristas que proponen sectores jacobinos. Es decir, se va posicionando pragmáticamente frente a algunas situaciones que se presentan en el periodo posterior a la independencia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace desde la visión típica del conservadurismo. El conservadurismo se considera a sí mismo como una suerte de celador o de custodio del orden social. Es decir, busca garantizar y preservar el orden social, cultural y político, que en este caso está asociado a las estructuras coloniales. Por eso, de alguna manera, todo cambio, toda discusión, toda crítica al orden social va a ser tomado necesariamente como subversivo, caótico, anárquico, es decir, enemigo de un orden configurado casi de carácter natural y divino, ¿sí? Si uno toma la dimensión religiosa que está muy presente en el sustento ideológico del conservadurismo. Pero además, dice Romero, el conservadurismo se caracteriza, y en eso se diferencia del liberalismo, por la convicción profunda de que no es necesario hacer pedagogía de sus ideas. Es más, muchas veces suele velar, ¿sí?, sus ideas, es decir, ocultarlas, porque si las planteara generaría un enorme rechazo social. Por lo cual, de algún modo, lo que hace es defender el orden social y actuar de modo completamente reactivo. Ese carácter reactivo hace que no exista, ¿sí?, y eso lo vemos en algunos autores, como por ejemplo en Felipe Pardo y Arriaga, que hace un análisis de las características de la doctrina conservadora en América Latina, que dice que los partidos en América Latina que se han definido como conservadores en el periodo posterior a 1820 carecen de una doctrina en sí, sino que más bien lo que hacen es ir amoldándose a las distintas coyunturas siempre que exista un cuestionamiento al orden social existente. En ese sentido, no necesitan esa política típica de pedagogía y propaganda que sí caracteriza al liberalismo, que es la fuerza ideológica que busca transformar el orden social. Por el contrario, quien aparece como defensor del pacto constitutivo de la sociedad, en este caso el pacto colonial, siempre es el conservadurismo. De todos modos, lo que nos dice Romero es que hay que hacer aclaraciones, ¿sí? El conservadurismo no es un movimiento homogéneo, si es pragmático, si es contradictorio, si es velado, existen distintas variantes. En el texto se van a encontrar con al menos dos versiones, ¿sí?, del conservadurismo latinoamericano en el periodo posterior a 1820. Por un lado, el conservadurismo ultramontano, dice José Luis Romero, es decir, un conservadurismo de extrema derecha, un conservadurismo apoyado en la convicción de que es necesario sustentar y preservar e incluso restaurar el orden social y cultural previo a las independencias y sostener y defender esos privilegios.
e ideológicamente, ¿sí?, está sustentado y está basado en la doctrina que provee la Iglesia, sobre todo a partir de la encíclica Quanta Cura del Papa Pío IX, que entre 1863 y 1864 libera una especie de batalla cultural contra las ideas liberales, pragmáticas y utilitaristas que son propias del periodo posterior a la Revolución Francesa. Pero después encontramos un conservadurismo más moderado, un conservadurismo dispuesto a negociar con el liberalismo. Romero lo llama el conservadurismo liberal, ¿sí? Una suerte de conservadurismo que va a comenzar a aceptar algunas reformas que propone el liberalismo, pero desde el punto de vista de las transformaciones tecnológicas, culturales, técnicas, científicas e incluso materiales, pero sin tocar los aspectos que respectan al orden social, es decir, no alterar la estructura de clases, de grupos y de privilegios que definen y que configuran al orden postcolonial, ¿sí? Es decir, este conservadurismo está dispuesto a aceptar, ¿sí?, la inserción de las economías latinoamericanas en el contexto internacional y en la división internacional del trabajo, está dispuesto a aceptar la incorporación de la tecnología propia de este periodo de la expansión de la segunda revolución industrial y aceptar los cambios culturales que eso implica, pero no hacer concesiones en cuanto a la estructura de clases. Y es ese conservadurismo liberal el que va de alguna manera a acceder a los aparatos institucionales allá por los años 1850 y que va a construir en la mayoría de los estados latinoamericanos la unificación de los territorios posteriores a la independencia y la construcción de los estados modernos en estas sociedades, conformando fuertes oligarquías centralizadas, dice José Luis Romero. Y esto nos lleva al segundo punto de abordaje del texto del autor, que es los momentos y los periodos del conservadurismo en América Latina, que son 4, claramente identificables por el autor. Un primer periodo se inicia con la propia revolución, con las propias revoluciones de independencia, es decir, entre 1810 y 1820. Hemos estado un poco hablando, ¿sí?, a lo largo de esta exposición de ese momento. Básicamente, durante este periodo, lo que discuten los conservadores es el grado de avance del proceso revolucionario, es decir, el sentido del proceso revolucionario y las transformaciones que se van a producir en las sociedades latinoamericanas durante la revolución. ¿Se es más o menos igualitarista? ¿Se transforman o no las instituciones coloniales? Y discute principalmente el conservadurismo con los sectores jacobinos, ¿sí? En el caso del Río de la Plata se ve claramente la tensión, por ejemplo, entre los sectores saavedristas y los sectores morenistas. El segundo periodo que analiza el autor comienza en 1820 y es el que estamos justamente trabajando en este momento y avanza hacia 1840, ¿sí?, que tiene que ver con las preocupaciones propias, ¿sí?, del momento posterior a las revoluciones de independencia. Se discute aquí la problemática del orden social, es decir, cómo se construye y cómo se configura un orden social en el proceso postrevolucionario. Si se avanza de una manera gradual en las transformaciones, si se avanza en el igualitarismo o si se da lugar, como propone el conservadurismo, a la construcción de órdenes fuertemente militares y caudillistas que aseguren, que afirmen el orden social frente a la amenaza de la anarquía, del caos, de la deslegitimidad de las instituciones. Rosas es casi un ejemplo, lo vimos en la clase anterior, de una figura propia de este periodo que se presenta como la garantía última del orden social. Y esto nos lleva al tercer periodo del conservadurismo en América Latina, ¿sí?, que tiene que ver con el periodo que va desde 1848 hasta finales del siglo XIX. Este periodo está asignado por la influencia de las revoluciones liberales, ¿sí?, en Europa, sobre todo las revoluciones en Francia en 1848, la segunda oleada de revoluciones liberales en Europa. Aquí comienzan a aparecer problemáticas de índole social, es decir, se suman los reclamos y las movilizaciones sociales y los reclamos por los intentos de profundización de las revoluciones, ¿sí?, en tanto y en cuanto es necesario incorporar a nuevos grupos sociales históricamente postergados, indígenas, mestizos, esclavos libertos, sectores que tradicionalmente han sido excluidos de las instituciones revolucionarias.
Y en ese sentido, el liberalismo, ¿sí?, se impone ideológicamente, dice Romero, frente al conservadurismo. Este es el momento, esta tercera etapa es cuando el conservadurismo debe aceptar y adoptar algunos principios propios del liberalismo, debe abroquelarse porque el liberalismo se impone hegemónicamente y culturalmente, tanto en el mundo como en América Latina. El liberalismo es la fuerza modernizadora, es la que da lugar a las nuevas ideas sociales, marca una tendencia secularizadora y además deja su huella en las experiencias constitucionales y en el ordenamiento institucional. Durante este periodo casi todos los estados latinoamericanos diseñan sus constituciones y sus estados bajo los principios del liberalismo y eso hace que avancemos hacia una cuarta etapa, que es la etapa que va desde fines del siglo XIX a comienzos del siglo XX, cuando los conservadores tienden hacia su fracción más moderada, es decir, a los puntos de contacto con el liberalismo y constituyen lo que hablábamos al comienzo, un conservadurismo liberal. Aceptan las transformaciones técnicas, culturales, políticas e institucionales propias que sugiere el liberalismo, pero rechazan de alguna manera la transformación de la estructura social que se consolidó en el periodo posterior a la independencia. De hecho, Romero cita algunas experiencias puntuales, la experiencia del dictador Páez en Venezuela, la experiencia de Francia en el caso del Paraguay, esta idea del inmovilismo social posterior a la revolución, ¿sí?, la modificación de las instituciones pero el inmovilismo social. En el caso de Páez es muy emblemático porque se convierte en presidente y dictador de Venezuela durante el siglo XIX, siendo un hombre que venía de las castas inferiores, ¿sí? Y en el caso de González de Francia, en el Paraguay, de alguna manera construye un sistema político basado en la estabilidad social, es decir, en la imposibilidad del ascenso de distintos grupos sociales. Y esto nos lleva al último punto del texto y con esto vamos a hacer el cierre. Hablar un poco del contenido, ¿sí?, de este conservadurismo latinoamericano. El contenido ha ido variando. Como decíamos al comienzo, el contenido del conservadurismo latinoamericano durante el siglo XIX es un contenido que está asignado por las coyunturas. Claramente el primer contenido que va a estar presente va a ser la preocupación por el orden social. Esto va a estar asignado por el impacto de las revoluciones en las sociedades latinoamericanas. Esto está presente en las reflexiones de Benito Lasso y de Lucas Alamán, ¿sí?, teóricos que de algún modo plantean recurrentemente la problemática del orden social en el caso latinoamericano, preocupados por la radicalidad de la intervención de ciertos grupos en los procesos revolucionarios. Los indígenas, los mestizos, los esclavos libertos. Alamán, de hecho, que es un teórico mexicano y intervino activamente en la política mexicana, advierte sobre los peligros de la movilización social y sobre el carácter disolvente y anárquico de la movilización social. La segunda gran preocupación del conservadurismo latinoamericano tiene que ver con la necesidad de limitar la circulación de ideas liberales, ¿sí?, ya sea a través de la prensa como a través de la literatura. De hecho, esto está muy presente en las reflexiones de Juan Vicente González en Venezuela, pero también en la acción de gobierno de Juan Manuel de Rosas. Vimos claramente la censura y la limitación del pensamiento de la oposición, del pensamiento secularista, del pensamiento utilitarista y del pensamiento liberal. Se considera que las ideas liberales, si circulan libremente a través de la educación y de la prensa, pueden contribuir y pueden tener un carácter crítico que implique una mayor movilización de los grupos tradicionalmente excluidos por los pactos sociales latinoamericanos, ¿sí? Y además se plantea teóricamente, pero también en la práctica, de que los grupos sociales y los grupos populares latinoamericanos son incapaces de tomar los asuntos gubernamentales porque no tienen ni la formación, si se quiere, intelectual y educativa como para hacerse cargo de los asuntos cívicos. Y esto nos lleva al tercer punto del contenido. Un fuerte rechazo, por lo menos de alguno de los sectores conservadores latinoamericanos. Esto se ve en Rosas, pero también se ve en Prieto, en el caso chileno, o Diego Portales, ¿sí?, intelectuales y políticos de Chile que configuraron el orden conservador chileno.
donde señalan que el constitucionalismo liberal es completamente artificial, es decir, no tiene nada que ver con las sociedades latinoamericanas. Y no solo no tiene nada que ver con las sociedades latinoamericanas, sino que además es contrario, ¿sí?, a la cultura, a las instituciones y a las tradiciones arraigadas de esas sociedades latinoamericanas. Rechazan lo artificioso del constitucionalismo liberal, de hecho Rosas lo posterga, porque sostiene que no están dadas las condiciones objetivas para que haya un orden constitucional vigente. Y nos vamos al punto número 4, muy relacionado con este aspecto del constitucionalismo. El conservadurismo latinoamericano está preocupado por el orden social. El orden social en tanto que busca una permanente legitimidad institucional, es decir, busca asegurar y legitimar a las instituciones, generalmente recurriendo a los caudillos o a las figuras de un poder ejecutivo fuerte, de la teoría del hombre fuerte, para evitar la anarquía y los elementos disolventes de los reclamos sociales. No es extraño entonces, dice Romero, que aparezcan las experiencias monarquistas, la idea de poderes ejecutivos fuertes, el caso de Brasil con la experiencia de Pedro I o de México con el imperio de Iturbide. Pero a su vez, en el caso latinoamericano, en algunos casos latinoamericanos, la experiencia rosista, ¿sí? Es decir, poderes ejecutivos a cargo de un conjunto de facultades que le suelen pertenecer al poder legislativo, el manejo de las relaciones exteriores en el caso de Rosas y el apoyo de las milicias, de las tropas y de la Iglesia Católica, rechazando fuertemente, ¿sí?, el secularismo y el laicismo, es decir, haciendo de la relación con el poder religioso y el poder militar una alianza sistemática que implica una fuerte concentración del poder político. Esto sí se relaciona con el quinto punto de preocupación del conservadurismo, que es la defensa de una teoría centralista del poder, es decir, el rechazo al federalismo. Salvo la experiencia del Río de la Plata, donde se termina cristalizando una experiencia institucional federalista, es decir, una constitución de carácter federalista, en la mayoría de los casos, Ecuador, Venezuela y Colombia se imponen modelos fuertemente unitarios y centralistas, basados, ¿sí?, en el rechazo al sistema federal por considerarlo anárquico, por considerarlo incapaz de sostener a las instituciones estatales. Esto lo encontramos en México, en la reivindicación del unitarismo por parte de Alamán, lo encontramos en Juan Vicente González en Venezuela, pero también en Rafael Núñez en el caso de Colombia. Y llegamos al último punto de preocupación, quizás uno de los más importantes, ¿sí?, dentro de lo que es la agenda de temas y contenidos del conservadurismo latinoamericano en el siglo XIX. La relación entre la Iglesia y el Estado. Es decir, la relación entre el Estado y ciertas corporaciones. Hay en el conservadurismo latinoamericano una fuerte tendencia a delegar en la Iglesia la tarea institucional de ordenar el contenido de los programas educativos. El Estado, si bien somete a la Iglesia a su patronato, se compromete a apoyar la tarea catequística de la institución religiosa católica latinoamericana, pero además avalar, ¿sí?, su injerencia en los programas educativos, ¿sí?, controlar la educación, definir las tendencias y las orientaciones de las currículas y signar, ¿sí?, la pedagogía social marcada por un fuerte componente católico. Esto se ve en el régimen rosista, se ve en casi toda la tradición mexicana del constitucionalismo mexicano, pero también se ve durante la presidencia de Gabriel García Moreno entre 1860 y 1865, en el caso de Ecuador, donde queda claro que hay un patronato católico, hay una constitución llamada la Carta Negra, donde está presente, ¿sí?, la fuerte injerencia del poder religioso católico en la organización del Estado ecuatoriano. En el caso argentino, la polémica se va a dar de manera muy fuerte hacia finales del siglo XIX, cuando se sancionan las leyes laicas y secularizadoras, ¿sí?, la ley 1420 de educación común y las leyes de registro civil, donde en el Parlamento los sectores católicos van a polemizar con el Estado en ese momento, defendiendo la posibilidad de la Iglesia de tener injerencia en el contenido de la educación y de la acción pública del Estado, ¿sí? Esto se ve en los legisladores Pedro Goyena o José Manuel Estrada, que tuvieron una activa militancia a favor de la injerencia católica y en contra del secularismo.
Eso es todo, ese es el recorrido de esta lectura. Les recomendamos, es un texto muy interesante porque además nos va a servir después para comparar cuando analicemos al liberalismo y nos da una mirada global de la América Latina durante esta etapa histórica que ya estuvimos trabajando con los textos anteriores. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que me pueden escribir y que estoy a disposición de ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por la atención.